Muy buenas, collacies y collacies. Aquí estamos una semana más hablando de Fórmula 1 con Pedro, el nuestro colaborador de esa cuenta en Twitter, Motornas. Pedro, una vegada más, muy buenas. Bones, ¿qué tal? Bueno, encantados una vegada más que teas con nos, porque en esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios. A lo primero vamos a hablar del de Monte Carlo, donde Fernando Alonso algamó la segunda posición. Queremos hablar contigo el tema de las ruedas, esos neumáticos que fueron claves porque tuvo a piques de ser el resultado otro, pero después, este pasado fin de semana, hubo el Gran Premio de España en Montmeló, en Cataluña, y bueno, ahí Fernando Alonso quedó séptimo, no fueron buenas sensaciones. Entamamos este país porque quedábamos pendiente eso, lo que sucedió en Monte Carlo, e aí, bueno, apareció un bastiazo, Fernando Alonso entra a poner unos neumáticos medios o non de lluvia, e después tiene que a volver a entrar. Si llega a ponerlos de lluvia, igual Verstappen estaba más apretado para ganar, ¿eh? Claro, eso, tenemos ahí ese Gran Premio de Mónaco, Sí. donde, bueno, siempre sabemos, un circuito urbano, ¿no? Ya era importante la clasificación y, bueno, tuvimos ahí una buena actuación y después en la carrera sí que tuvimos esa cosa con los neumáticos que hizo un poco que tuviéramos esperanzas, pero se perdieran un poco ahí. La verdad que seguimos viendo a Red Bull muy fuerte y con muchos pasos por delante de los demás equipos, pero sí que nos prestó mucho, ¿no? Esa actuación de Aston Martin en Mónaco. ¿Y qué pasó ahí con, o sea, que si te la siente, comentaba eso de los neumáticos, Pedro, eso, ¿cómo fue? Y él decide, o sea, el bastiazo en Tama a llover per fuerte, unas partes en Mónaco estamos hablando, de fai 2 semanas, y en Tama eso, a llover a esgalla, un bastiazo bastante importante, pero él entra y pone unos neumáticos y después tiene que volver a entrar, porque bueno, si no el coche díbase de un lado para otro, ¿no? Sí, bueno, yo lo que siempre pasa, ¿no? Cuando parece que va a entamar a llover, siempre tienes que ser el más listo para Mm. meterte el primero a acomodar neumáticos, pero después también puedes cometer un error y normalmente los que más quieren arriesgar, pues son los que se van a meter primero y si triunfen, pues eso que se lleven, pero en otras ocasiones pues tienen que volver a poner otros neumáticos. Pero muy meritable ese segundo puesto en Mónaco, ¿no? Porque amuesa eso que Alonso está trabajando pero bien. Falamos ahora de lo de este fin de semana en Montmeló, que yo un poco, a ver si lle, afortunadamente, la excepción, ¿no? Claro, de momento lo que llevamos de año, pues sí que lleva la excepción porque tenemos muchos podios y la peor posición ya era un cuarto puesto en Azerbaiyán y ahora sí segundo Mónaco, entonces, bueno, fue una media de tercero en todas las carreras, ¿no? Si hacemos la media. Y sí que sí séptimo puesto en Montmeló, bueno, non solo lle la peor clasificación de Alonso, sino que también lle un poco decepcionante porque lle era en el Gran Premio más cercano a casa, ¿no? Sí, y que yo lo que, ya falando de lo más recién, porque, bueno, falemos agora o sea, estamos acabantes de falar del tema de Mónaco, bueno, esa buena actuación del piloto asturiano, nuestro compatriota, pero que yo lo que sucedió este pasado fin de semana en Montmeló para que Alonso algamara esa séptima posición y sobre todo hay una cosa que quiero que nos hagas un análisis un poquitín fondero, que y el tema de cómo progresa ya Mercedes, progresa lo que tú venías comentando aquí, ¿no? Claro, lo que está claro es que Mercedes es un equipo que tiene muchos recursos, ¿no? Y lo que vimos en este Gran Premio y es que, bueno, Mercedes obviamente está ahí y además tienen el mismo motor que Aston Martin, entonces obviamente son el mejor motor van a tenerlo ellos, van a tenerlo Mercedes. Si pueden a mejorarlo, van a tener ellos el primer motor y Aston Martin el segundo. Entonces, en temas de aerodinámica, y donde Aston Martin mostraba la su superioridad. Ahora ya estamos viendo que, bueno, Mercedes está ahí, parece que va a estar ahí lo que queda, lo que resta de temporada. Entonces, bueno, eso ya se venía previendo y lo que tenemos que ver es si esa bajada de Aston Martin va a ser
tanto como vimos en este Gran Premio o si van a poder mantener las posiciones de las primeras carreras. Y Ferrari también que progresa, ¿no, Pedro? Claro, eso y un poco lo que venimos anunciando, ¿no? No Claro. era por ser agoreros, que muchos pensarían que ya era por eso, pero está claro que Mercedes y Ferrari son dos equipos que van a estar ahí en la lucha toda la temporada. Entonces, lo normal ya era que Aston Martin sorprendió al entamu de temporada, Mm. pero según vayan progresando el resto de equipos, va a tenerlo cada vegada más difícil. Claro, lo que sí ye nidio, Pedro, ye que los Red Bull son inalcanzables. Bueno, está ahí Checo Pérez que remontó este pasado fin de semana en Barcelona, bueno, en Montmeló exactamente, pero bueno, quiero decirte que los Red Bull, bueno, decirte, lo de Verstappen parece como es que aquella película Misión Imposible, ¿no? Sí, 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 está claro que Verstappen eso está en otro nivel por pilotaje y por equipo. Y bueno, sí que tenemos a un Checo Pérez que está cometiendo más errores de los que debería para estar en un equipo como Red Bull y de donde podemos agarrar de algunos puntos, ¿no? Con Checo Pérez, pero Max Verstappen ya de otro nivel. Sí, estamos viendo ahora el Campeonato del Mundo, eso que Verstappen ya lleva una ventaja per grande de puntos, tenemos ahí, bueno, a Checo Pérez que está verándose Alonso, sacó menos puntos esta vegada, justamente por ese séptimo puesto, pero ya está cerca Hamilton, que decirte que van ganando batalla emocionante, lo que pasa es que parece Pedro, que lo que están discutiendo y el segundo puesto, porque el primero, como siga ganando grandes premios. Aparte, hay una entruga que me presta Facete, que nos fai la gente a través de las redes sociales, que lle les ventalles que saca Verstappen, que sí, que estamos falando de 24, 25 segundos en el Gran Premio, casi a segundo per vuelta, ¿no? Y he desaserado la diferencia de prestaciones de motor que tiene, y bueno, a ver, y el que lle un grandísimo piloto, ¿no? Sí, bueno, lo que estamos viendo es que Red Bull y Verstappen ni siquiera van al máximo. Verstappen sale na quali y como hizo en Barcelona, fa la pole, pero en sin rasgarse las vestiduras, en Sí. sin sudar, vamos, prácticamente Con la mano así por la ventanilla, ¿no? dando un paseín y Sí, si dicen de salir en los últimos minutos porque alguien hizo mayor tiempo que él, pues sal y fa mayor tiempo y no hay problemas. Y en carrera vemos lo mismo, que lleva un paseo, entonces, bueno, lo que vemos es que Verstappen ni siquiera sale en la televisión casi, solo cuando gana y lo ves en el podio, pero sí. además va solo, va paseándose. Sí, sí, y es verdad eso que vese de esa manera, ¿no? Que de alguna manera así na... y qué tenemos, Pedro, ya los próximos grandes premios que tenemos por ahí? Pues el siguiente Gran Premio, no este fin de semana, que por Sí. cierto este fin de semana tenemos Le Mans, Ah, y es verdad las que lo pusiste 24 en las horas de redes Le Mans, sociales, sí, sí, y es verdad. que ya el centenario de las 24 horas, o sea que eso va a estar Guapo. muy prestoso para el que lo quiera ver, la resistencia. Y el fin de semana que viene ya tenemos Fórmula 1 otra vegada con el Gran Premio de Canadá. De Canadá, que tuvimos viendo horarios sobre, bueno, la carrera que ya el domingo sobre las 8 de la noche, una cosa así, ¿no? Claro, Mm. eso, al cruzar a América siempre nos toca ver la carrera de la El, tarde-noche, si en este mm. caso sobre las 8. Y aí vamos a facer así, porque sacamoste la grabación, Pedro, como nos presta pola vida, aí que achisves? Que puede pasar? Recuperación un poquitín de Aston Martin o tal la cosa ya más apegadina, los Mercedes van a estar ahí también, Ferrari, o sea, va a estar más difícil ahí lo del segundo puesto de Alonso, ya no Claro. falamos del primero, ¿eh? Claro, yo creo que, bueno, eso de Red Bull y de Verstappen no hay que hablar ya más porque ya está todo dicho. Sí, Y lo que sí que decíamos, ya que el Gran Premio de España, el circuito de Montmeló, suele ser una prueba de cómo va a ir toda la temporada, porque si algún coche va bien en ese Gran Premio, pues va bien en todos. De momento no se estaba cumpliendo esa estadística porque Aston Martin iba bien en todos menos en este. sí. Entonces, ya solo queda saber, que en realidad no lo vamos a ver hasta que lo veamos, si Aston Martin va a mejorar para el Gran Premio de Canadá. Fernando Alonso ya salió diciendo, dando declaraciones de que iban a mudar cosas en el coche para Sí. Canadá.
Entonces, bueno, esos cambios que vayan a hacer, pues a lo mejor dan para ese segundo o para quién sabe qué más. O para la 33. A ver. Exacto. Eita, que estaba mucha gente esperándola en Barcelona y no llegó ni siquiera nada parecido. Nada parecido. A ver lo que sucede. Lo que estamos en contacto, siempre muchísimas gracias a Pedro. Lo que vamos a comentar a la gente, Pedro, si te parece, es que siga, bueno, más el todo Twitter, que y el tema de lo que es 24 horas de Le Mans, que son per interesantes. Sí. El todo Twitter, acordáis que ye Motornast, que ye la cuenta de Pedro, y seguir un poco la actualidad, porque tuitean asturiano, préstanos por la vida, por eso estás con nos y tal, y después ya esta semana, ¿no? La semana siguiente, pues hacemos si podemos la precarrera o ya falamos después a la poscarrera, como ahora que falemos de dos carreras, y vamos a ver un poco las evoluciones. Y es verdad que Alonso hizo unas declaraciones donde falaba de unos mejores del coche, bueno, y un poco lo que lle la emoción de esto, ¿no? Que ya los equipos no se queden aparados y no era normal tampoco Mercedes y Ferrari en esas posiciones, Aston Martin. Bueno, lo importante es, como en toda competición, todo deporte, que haya competencia y que haya eso, y Alonso no va a quedar, y Aston Martin de seguro que no va a quedar parado y que no va a quedar no quedarán contentos con esto. Seguro que vamos a tener carreras interesantes, sí. Pues más nada, muchísimas gracias, Pedro, una vegada más por estas villas resume de lo que fueron esos dos carreras, una buena actuación de Alonso, como fue el tema de Montecarlo. Después, este pasado fin de semana, en Montmeló no salieron las cosas como el piloto, nuestro compatriota asturiano Fernando Alonso pensaba, pero no sé quién Alderiques, y a través también de la cuenta de Motornast en Twitter vamos a ir apurriendo información a la gente, que tenemos que decirte, Pedro, que está prestando y por la vida, que está siguiendo cada vez más estos vídeos más curtios, más grandes. Después en agosto vamos a hacer el Yarwes y directo en Twitch ahí para la gente, pero vamos a ir informando a dulces, poquillín a poco, de toda la información, como pones ese hashtag que nos presta F1Nast, que es lo que nos presta por la vida. Pedro, muchísimas gracias, estamos en contacto, un abrazo y gracias. Un abrazo, chao.